Compañeros, buenas tardes. Hola, Eh, buenas tardes. ¿Saben si estamos todos ya? Ah, bueno, ahí está Esteban. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue con el Menión? No lo sentía, estaba en el carro en ese momento, Ah, pero bueno. me salvé, dicen. Estuvo fuerte, estuvo fuertecillo. Mira, veo a 7 compañeros conectados, que creo que es casi la totalidad del grupo. Ok, Entonces, bueno, nada más me aparecí un momentico para, perfecto. para presentarte. Compañeros, aquí tenemos al doctor Carlos Chacón. Carlos tiene un doctorado en bacteriología y es el coordinador de la sección de bacteriología médica y también, como ustedes saben, es el director del programa de posgrado en el que la mayoría de ustedes están matriculados. Además, tiene amplia experiencia tanto en grado como en posgrado y siempre tiene una marca registrada con la clase de adhesión bacteriana. Entonces, esa es la clase que nos va a compartir hoy. Tengo que hacerte coanfitrión, Carlos, para que puedas compartir. Ok. Vamos a ver. Ya eres coanfitrión. Ok. Pero creo que yo voy a seguir grabando la pantalla acá, aunque los voy a dejar tranquilos para que hablen y todo bien. Igual, comentarles a los muchachos que cualquier pregunta que tengan, por favor, prender la cámara y tratar de interaccionar lo más posible para evitar la sensación de vacío que sentimos los profesores cuando le hablamos a la pantalla. Muchas gracias. Bueno, Esteban, gracias. Sí, compañeros, vean, la clase de hoy es de adhesión bacteriana. Si alguno tiene una duda existencial microbiológica, eh, si quiere me para en ese momento y la vemos de una vez, ¿verdad? Como ustedes quieran, y si no, al final hacemos una sesión ahí para poder discutir. Entonces voy a poner la presentación para empezar. Ahí lo están viendo bien. Sí. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Ok. Bueno, entonces, eh, para la clase de hoy, ustedes en este curso de patogénesis, eventualmente, o lo que se hace es estudiar ciertos eventos, ¿verdad? Que tienen que ver con esa interacción entre un hospedero y un parásito y los diferentes componentes o estrategias que tienen los microorganismos para eventualmente colonizar estos hospederos a su favor, ¿verdad? En algunos casos. O, o esa lucha que se da con el hospedero, que lo hace que eventualmente tenga que desarrollar estrategias precisamente para ir un paso adelante en el caso de los patógenos. Yo me voy a basar bastante en lo que sería la interacción con el humano, ¿verdad? Pero estos modelos y las bacterias eventualmente utilizan estas mismas estrategias cuando la interacción se trata de plantas o algún insecto, ¿verdad? O otros mamíferos. O inclusive estas interacciones se podrían dar en la vida libre para tratar de sacarle una ventaja a otros microorganismos que eventualmente estarán compitiendo por los mismos nichos. Entonces, lo primero es que en este curso, y probablemente Esteban en la primera clase les estuvo hablando ahí de cuestiones generales, ¿verdad? Pero las primeras clases de este curso tienen que ver con modelos de diferentes agentes patógenos y cómo ellos interaccionan con su hospedero. Dentro de todos esos procesos que se han estudiado como tráfico intracelular, regulación de factores de virulencia, toxinas, evasión del sistema inmune, eh, hay una estrategia o un paso que es muy importante y que ha sido poco estudiado al principio porque tal vez desde el punto de vista de modelo de investigación, estudiar la adhesión no era algo así como algo atractivo y tal vez los modelos que tenían que ver con producción de toxinas o evasión del sistema inmune eran un poco más elegantes y un poco más complejos. Pero conforme ha pasado el tiempo, la adhesión ha adquirido gran
relevancia, sobre todo en la época esta donde las alternativas terapéuticas relacionadas con antibióticos han disminuido. Entonces, eh, establecer mecanismos donde usted pueda inhibir un patógeno simplemente por evitando este primer paso de adhesión, se vuelven estrategias muy, muy atractivas, y producto de eso es que cada vez hay más investigación científica relacionada con procesos de adhesión, y cada vez más hay más patentes y diferentes estrategias o ensayos que tienen que ver con terapias antimicrobianas a este nivel. Eh, también ustedes van a ver que la adhesión bacteriana es arte. Yo siempre, digamos, para esto que ustedes ven acá, que es una escultura que está en San Sebastián, eh, cuando veamos los autotransportadores triméricos se van a dar cuenta que son igualitos, o sea que el que hizo esta escultura se inspiró en estas estructuras que tienen algunos agentes patógenos precisamente para sus procesos de adhesión. Y también vean en esta pintura, aquí estos son legítimos microorganismos. Aquí está una célula, según como yo lo veo, y aquí hay un patógeno intracelular, y aquí están sus factores de adhesión para poder hacer este paso. Igual acá, este microorganismo está entrando a una célula y para ello requerirá ciertas estructuras de adhesión para lograr su objetivo. Entonces, ¿cómo se dan estos procesos? Bueno, los patógenos, igual que los agentes no patógenos, han ido evolucionando con los diferentes hospederos. Acuérdense que las bacterias son los organismos ancestrales por excelencia, ¿verdad? Son las primeras formas de vida que empezaron siendo simples, adaptadas a nichos específicos, y conforme se fueron cambiando las condiciones y empezaron a aparecer los microorganismos multicelulares, estos microorganismos se fueron especializando y adaptando a diferentes hospederos. Algunos lo han hecho también, ¿verdad? Que son parte de nosotros y son necesarios para que un organismo superior, complejo como nosotros, pueda hacer todas sus funciones. Si a nosotros nos quitan todos los microorganismos, no somos capaces de realizar todas esas funciones. Pero este proceso de evolución, de adaptación, a veces no es tan fácil, y muchas de las bacterias que consideramos patógenas es porque realmente no han podido terminar este proceso. ¿Por qué? Porque no se han logrado adaptar a un nicho. Imagínense una bacteria que vive en el suelo, feliz de la vida, y por desgracia esa bacteria termina en el intestino de un mamífero. Bueno, ese no es su nicho, no puede adaptarse ahí, va a tratar de hacer todo lo posible por lograrlo, pero ella va a ir a buscar su hábitat normal. Entonces, en esa lucha, interacción entre un hospedero y un parásito, es que se dan eventualmente estas interacciones donde por lo general los patógenos tienden a ser malos parásitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque provocan enfermedad. Entonces, un, un agente patógeno además tiene que ir un paso adelante de su hospedero. En el caso de los mamíferos, el sistema inmune es uno de las células más plásticas que tiene uno de los sistemas más plásticos en cuanto a adaptación. Entonces, ante una bacteria, el sistema inmune va a reaccionar, pero esa bacteria, al sentirse que si no evoluciona, si no se adapta, va a desaparecer. Entonces desarrolla algún otro mecanismo para ir un pasito adelante del sistema inmune. Este tipo de interacciones tienen este patrón cíclico, ¿verdad? Donde es una carrera. Siempre vamos a tener un parásito que tiene un mecanismo para tratar de colonizar,
vamos a tener un sistema inmune, por ejemplo, que va a interaccionar y va a ir a tratar de aplacar el efecto de ese agente, pero esto hace que ese patógeno desarrolle un mecanismo todavía eh, tal vez más efectivo para lograr otra vez ir un paso adelante del sistema inmune, y esto se va a dar, ¿verdad? Es un patrón que se repite en, en diferentes generaciones. Este tipo de evolución se llama la hipótesis de la reina roja. ¿Me oyen bien? Se acaba de venir un aguacero. Sí, profe, sí se oye. Sí, sí ¿Ah? se oye. Sí, sí se oye. Voy a ponerme unos audífonos, voy. Bueno, entonces, este tipo de carrera, digamos, entre un agente patógeno y un hospedero, se conoce como en evolución como la hipótesis de la reina roja. Y eso está sacado de uno de los libros estos de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. En realidad lo que dice es que, o hace alusión a que este proceso de adaptación realmente no es una cuestión estática, y que en estos eventos dinámicos de reconocerse, ¿verdad? Siempre hay que ir un paso adelante, ¿verdad? Ya sea el hospedero un paso adelante del parásito, o el parásito evolucionar y desarrollar una estrategia que le permita ir un paso adelante de su hospedero. Y esta es una hipótesis, vean que es de los 70, pero define muy bien cómo es esa adaptación o esa interacción entre un hospedero y parásito. ¿Por qué es que la gente no le gustaba o le parecía poco atractivo estudiar adhesión? Porque es muy simple. Si no hay contacto, no hay enfermedad. Entonces, como modelo de investigación, ¿verdad? Parece que esto no suena muy atractivo, a pesar de que ya vamos a ver de que hay altos grados de complejidad. Eh, para aquellos que les gusta comer yogur y tienen conocimiento de todo lo que es probióticos, ¿verdad? Esto sería el principio, la función de los probióticos, ¿verdad? Uno se come esas bacterias precisamente para forrar el intestino, y de esta manera compiten por los mismos nichos que podrían ocupar algún agente parásito. Eh, por la misma razón, si la flora normal está alterada, si la microbiota intestinal está alterada, también le da chance a agentes patógenos para que puedan colonizar. Entonces, parte de una de las funciones importantes de la flora intestinal, por ejemplo, a la hora de la hora sería competir por los mismos nichos que ocuparía un agente patógeno, y de esta manera evitar esa primera interacción. Hay algunas bacterias que no necesitan internalizarse en las células para provocar cuadros infecciosos. Con solo lograr establecer estos primeros procesos de adhesión, a veces es más que suficiente para eventualmente poder desarrollar un cuadro o para colonizar un agente. Como les mencioné, esto está muy enfocado a la parte, digamos, humana, pero todos los modelos y todas las bacterias funcionan bajo esta misma premisa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ustedes ven son algunos ejemplos de agentes patógenos humanos, como estafilococos o estreptococos, Neisseria gonorrea, y la enfermedad que provocan, pero vean que la interacción al final con las células del hospedero se limitan básicamente a poder adherirse a interaccionar con ellas, nada más. Ahora vamos a ver que adherirse no es nada más pegarse,
ahí hay que generar toda una cascada de eventos, pero no es necesario colonizar la célula, internalizarse para provocar los cuadros. En cambio, existen otras bacterias que son definitivamente intracelulares. Entonces, para que produzcan algún tipo de daño, tienen que colonizar las células. Pero para poder hacer eso, ellas tienen que primero hacer todo un proceso de adhesión e internalización de las células para eventualmente desarrollar los cuadros. Entonces, ya sea que las bacterias vivan dentro de las células o interaccionando externamente con ellas, el proceso de adhesión va a ser esencial porque es el que va a permitir que eventualmente se den esa interacción necesaria para la bacteria para sostenerse, colonizar y en el caso de las que provocan enfermedad, también desarrollar todos esos cambios necesarios en el hospedero. Pero entonces, ¿qué es adhesión bacteriana? El ejemplo que yo siempre les pongo es el siguiente. Imagínense que ustedes tomen este bus lleno de gente, ¿verdad? No le cabe ni un ser más. Y le digan al chofer, vea, acelere ese bus a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Y después meta el freno. En ese proceso, la cantidad de gente que quedaría sobre ese bus sería muy poca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y bueno, y nos sorprendería que esta gente ya se ha adaptado a esas condiciones y sobreviviría más de uno de lo que uno hubiera considerado como normal. A nosotros nos montan ahí y no queda nada. Pero es porque ellos ya han logrado, tal vez, acomodarse a su entorno y tienen más probabilidad de éxito que otras personas. Ese primer contacto tiene que ser así, no puede ser un contacto débil, tiene que haber una relación íntima entre las bacterias y las células. Entonces no es solo que estén cerca, sino que después tiene que haber un contacto más íntimo, algo que le permita a esa bacteria mantenerse cerca de la superficie celular. ¿Por qué? Porque el segundo paso es que tiene que haber una interacción, ¿ok? Tiene que, en esa unión o cercanía entre una bacteria y su célula, tiene que haber un crosstalk, tiene que haber un lenguaje que le permita a la bacteria hablar con la célula para que puedan, sea como sea, responder una a la otra. Y es en esta respuesta de una con otra que se logra el objetivo final, ya sea que eliminar una bacteria o que esa bacteria logre eventualmente colonizar. Si lo vemos ya en cuestiones más, ¿verdad?, relacionadas con lo que pasa, aquí en esta foto tenemos una célula, ¿verdad? Y tenemos unas bacterias, pero vean que esa unión con la célula no es casualidad, no hay una dispersión. Si esto fuera aleatorio o azaroso, estas bacterias estarían por toda la célula. Pero vea que solo son en algunos lugares de esta célula donde están interaccionando las bacterias. Eso es porque precisamente en esos lugares es donde tal vez se encuentren los receptores específicos que tiene la célula para interaccionar con esa bacteria. Entonces, y después de eso, se da todo un mecanismo de unos eventos, ya sea de la célula hacia la bacteria o de la bacteria hacia la célula, para determinar qué es lo que va a pasar con esa interacción. El mejor ejemplo es, por ejemplo, cuando una bacteria es internalizada. Entonces, la bacteria le manda señales a la célula y la célula al final
de cuentas lo que hace es reaccionar ante estas señales y tragarse esa bacteria para tratar de eliminarla. Lo que no sabe esa célula es que las bacterias han desarrollado estrategias para sobrevivir intracelularmente. Entonces, en esta foto lo que ustedes ven son diferentes mecanismos y vamos a ir viendo algunos de cómo interaccionan las bacterias con su célula. Y vean que lo que antes se creía que era un proceso muy simple, realmente tiene ciertos grados de complejidad. Entonces, durante esta clase yo lo que voy a tratar de hacer es convencerlos de que algunos de estos mecanismos que tienen las bacterias para adherirse a las células representan ventajas selectivas que la favorecen sobre el hospedero, o sea, que les dan ventajas para poder hacer colonizar. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas filminas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que digamos, tener conciencia es que la adhesión es un proceso dinámico. Eso quiere decir que no es una foto. Y este evento puede ocupar de diferentes estructuras y de diferentes estructuras de adhesión para eventualmente terminar este proceso con éxito. Por ejemplo, aquí en esta secuencia que ustedes ven a mano derecha, son la expresión de diferentes estructuras, flagelos y estructuras de adhesión diferentes que tienen algunas E. coli. Y entonces, para poder exitosamente colonizar, se requiere que exprese ciertas proteínas en momentos particulares. Entonces, es como una secuencia conocida donde la bacteria, al expresar diferentes genes en diferentes momentos, logra con éxito hacer esa colonización. Entonces, a la hora de la hora, lo que quiero es que les quede claro que no es un proceso como muy estático, sino que es dinámico y también hay una inducción de genes en el momento que le garantizan o contribuyen a que estas bacterias eventualmente logren el objetivo final, que es la adhesión y por tanto colonizar el hospedero. Profe, yo tengo una pregunta, sí. Respecto a esa expresión de genes en E. coli, digamos, ¿qué tipo de estímulo es el que desencadena esa expresión? Digamos, porque si uno pensaría que es a la hora de que ocurre la adhesión, al menos los pasos preliminares, eso podría ser un estímulo, pero no sé si hay algo previo que pueda desencadenarlo. Sí, siempre hay, ahora lo vamos a ver, existen procesos de adhesión reversible y procesos de adhesión irreversibles. Entonces, probablemente cuando la bacteria empieza a interaccionar con células del hospedero, se empieza a generar o empieza a haber una inducción de diferentes estructuras que tienen que ver con adhesión, porque muchas de estas estructuras son complejas. Entonces, no es si fuera solo interaccionar, ¿verdad? No le daría a la bacteria el tiempo, el chance necesario para expresar estas estructuras. Entonces, tiene que haber un preámbulo, ¿sí? Digamos, un proceso donde la constante interacción de estas bacterias con las células o con ese nicho eventualmente vaya estimulando la expresión de genes necesarios para este tipo de estructuras. Gracias. Sí, pues, sí. Entonces, por eso es que a veces se dice que tienen memoria, porque dependiendo del estímulo y de esa interacción, van expresando genes que les permite la expresión de diferentes estructuras de adhesión. Entonces, una misma bacteria puede tener diferentes estructuras, no solo una. Profe,
Una preguntilla con el término colonización y tal vez como viendo un toque la imagen que se ve ahí. Ajá. La colonización tiene que ser por fuerza intracelular para que se hable de colonización o puede también, No, digamos, no necesariamente la bacteria tiene que intracelular, digamos, a una célula para que se llame colonización, ¿no? ok, Por ejemplo, el proceso de adhesión es el inicio de la formación de biopelículas. Las biopelículas no necesariamente están dentro de la célula, entonces ese inicio, ese proceso de adhesión que eventualmente permite el desarrollo de toda una estructura, ¿verdad? Como una biopelícula, eso sería un evento de colonización. ujú, ok, gracias. Y en esta foto se ve muy bonito porque otra vez volvemos a lo mismo. La bacteria no necesariamente tiene que estar intracelular para provocar una reacción en la célula. Ven, en este caso una inflamación. Este video no es el bichillo ese de los cazafantasmas. Es una salmonela en el intestino. Estos son los enterocitos, las microvellosidades. Y vean cómo la bacteria utiliza diferentes mecanismos para eventualmente modular los filamentos de actina de una célula y que termine tragándose. Entonces, eso que pasó en un segundo que acabamos de ver ahí, ¿verdad? Realmente son eventos de interacción, 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 hasta que se da una adhesión que es irreversible y termina desembocando estos eventos que están viendo en el video, que es cómo esa bacteria es internalizada, pero a la vez tiene la capacidad de modificar el ambiente intracelular para poder multiplicarse. Entonces, esto sería una salmonela que su nicho es intracelular y tiene la capacidad de reproducirse ahí. O sea, esa es su estrategia para sobrevivir. Pero todo esto empieza en el momento en que se da esas interacciones con la célula. Entonces, igual en esta filmina tipo foto es lo mismo. Vean que inclusive los flagelos en algunos agentes bacterianos podrían ser el primer paso o una de las estrategias que le permiten a esa bacteria mantenerse cerca de la superficie donde se quiere adherir. Entonces, tiene que existir este primer paso que se llama adhesión reversible, donde la bacteria tiene que lidiar contra diferentes fuerzas electrostáticas, contra flujos, contra cuestiones físicas, persistir. Y es este momento donde ella se está reprogramando genéticamente para eventualmente expresar todas aquellas estructuras y proteínas que eventualmente la lleven a una adhesión irreversible. Y este es el inicio ya sea de una biopelícula o el inicio de una invasión intracelular. Y independientemente del orden, porque vean que aquí tenemos diferentes estructuras de adhesión, vean esto que está acá es más ordenadito, pero el proceso es el mismo. Se ocupan estructuras o proteínas específicas de adhesión que se llaman adhesinas. Y ya ahorita van a ver que existen adhesinas que están en estructuras, ¿verdad? Que pueden ser bastante complejas y que esto eventualmente les lleva cierta ventaja selectiva a las bacterias. Entonces, vamos acá nada más a entrar en detalle lo que sería adhesión primaria o reversible, que es, como les comenté, cuando la bacteria está tratando de acercarse a su nicho. Vea que no solo tiene que competir contra otras bacterias que están colonizando el mismo espacio, sino que eventualmente tiene que lidiar con la física y con la química. ¿Por qué? Porque en ese espacio de interaccionar con la superficie que quiere colonizar, ella tiene que sostenerse cerca de
lugar para eventualmente entrar en una adhesión irreversible. Pero para eso tiene que lidiar contra flujos, competencia y las fuerzas inherentes que están en toda materia. Por ejemplo, tenemos las fuerzas electrostáticas y las fuerzas hidrofóbicas. ¿Cuál creen ustedes que tendría más peso en mantener esa interacción cerca, digamos, una bacteria con una célula? ¿Las fuerzas electrostáticas o las fuerzas hidrofóbicas? La hidrofóbica. ¿Alguien? Bueno, en este caso, las fuerzas hidrofóbicas tendrían mayor éxito en mantener un agente bacteriano cerca de las células que las fuerzas electrostáticas, porque si se acuerdan, las fuerzas electrostáticas dependen de la carga y las membranas de los biológicas tienen cargas negativas. Entonces, una bacteria y una célula, por fuerzas electrostáticas, se repelen. Entonces, eso hace que la distancia o esa interacción entre ellas sea difícil. En ese caso, las fuerzas hidrofóbicas tendrían una mejor o mayor éxito en tratar de que se dé esa unión o que se mantenga esa bacteria cerca de la superficie. Además, en la adhesión reversible, también hay que tomar en cuenta otros factores que son propios de la bacteria. Por ejemplo, si tiene más de un flagelo o un solo flagelo, ¿verdad? Esto va a influir en esa capacidad de mantenerse cerca porque la fricción que puede generar varios flagelos sobre uno es mayor. También no es lo mismo un coco que un bacilo, ¿verdad? Por una cuestión de área y volumen, superficie. Entonces, es más fácil, si yo le aplico una fuerza, ¿verdad? Acá, es más fácil arrancar un coco que arrancar un bacilo. Pero, si yo tengo un montón de cocos, va a ser más difícil arrancarlos que un solo bacilo. Y entonces, y además, hay que pensar que las superficies en cualquier hospedero no van a ser planas totalmente. Entonces, no es lo mismo arrancar una célula en una superficie plana que cuando hay ciertas cavidades, ¿verdad? Porque esto va a hacer que esas fuerzas sea más difícil arrancar las bacterias. Entonces, todos estos componentes químicos y físicos son importantes y hay que tomarlos en cuenta en esta primera etapa de adhesión reversible. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, vamos a victimizar al patógeno un momento, donde si vemos que el patógeno es una lucha constante contra el hospedero representado por el sistema inmune, vamos a tener que un patógeno tiene que ir rompiendo o traspasando ciertas barreras, ¿verdad? Como lo puede ser toda la estructura, ¿verdad? Todas las barreras físicas, químicas, fisiológicas, que hacen que un agente de esto le cueste colonizar. Pero después, además, si logra tener cierto éxito, va a tener que interaccionar con el sistema inmune. Y esa lucha es la que al final de cuentas decide si se logra la colonización o no. Entonces, cuando ya la bacteria se sostuvo, se reprogramó y logra, ¿verdad?, estar cerca del potencial nicho, se tiene que dar una adhesión irreversible. Y esta ya es un evento donde hay un ligando y un receptor, ¿verdad? Es una unión más biológica, más específica. Cuando se termina de dar este proceso, ya esa es una relación íntima de adhesión que va a estimular cierta interacción, pero que a la vez va a permitir que empiece el proceso de colonización, ya sea que empiece a generarse una biopelícula acá,
o que estimula la célula para hacer un proceso de invasión intracelular. Entonces, aquí vean, estos son modelos que se utilizan para estudiar la adhesión, y vean esta bacteria bien bonita aquí, bien abrazada a este pin, y aquí están otras fotos donde se ve claramente como esa bacteria en esa superficie inerte a través de unas estructuras está fijada ahí, que está utilizando esas estructuras para poder estar ahí. Entonces, tiene que existir esta primera interacción reversible, ¿verdad? Donde ahí pueden haber cambios, va a depender de las cargas. Como les dije, la célula va a empezar a programarse genéticamente para expresar diferentes estructuras que al final de cuentas son las que le sirven para hacer estas uniones más íntimas e irreversibles. En esta combinación van a existir una serie de estructuras y proteínas que son esenciales para que se lleven a cabo estos procesos. Entonces, vean que aquí inclusive los flagelos se podrían considerar como una estructura de adhesión. Eventualmente podría utilizarse, y algunos agentes la utilizan para ese primer paso de acercamiento. Y después vamos a tener una serie de estructuras que vamos a ver ahora, que sirven específicamente para adhesión, pero también podemos tener proteínas adhesinas sin estructura, que se expresan en la membrana de la célula. Entonces, cuando se habla de estructuras de adhesión en bacterias, normalmente uno utiliza estas palabras, pili y fimbrias. ¿Ustedes saben si hay alguna diferencia entre un pili y una fimbria? Yo no sé. Bueno, en realidad, cuando hablamos de cuestiones de adhesión bacteriana, son sinónimos. Cuando hablamos, o sea, uno puede decir pili y fimbrias de adhesión, pero cuando uno habla de pili, también uno puede hablar de pilis conjugativos, que tienen cierta función en la transferencia horizontal de genes, pero uno no puede hablar de fimbrias conjugativas. Entonces, el término fimbria se asocia más a cuestiones de adhesión. Esa es la única diferencia. Existen diferentes tipos de estructuras muy variadas, pero al final de cuentas todas buscan ese objetivo, que es unirse a las células, a los hospederos. Entonces, se conocen, Esteban les hizo llegar un review del 2009, pero básicamente esto, digamos, se mantiene. Muchas de las estructuras estas, es poco lo nuevo, digamos, que uno puede, digamos, aportar, o que haya salido alguna otra estructura nueva, así muy diferente. Eso casi no se da. Básicamente existen, las estructuras de adhesión se estudiaron históricamente más sobre bacilos gram negativos, y en bacterias gram positivas más bien es una historia interesante, porque hasta hace muy pocos años no se conocían estructuras de adhesión en bacterias gram positivas, y el proceso, pues, del descubrimiento de esto es muy interesante. Ahora lo vamos a mencionar brevemente. Vean acá, vean los flagelos, son estructuras muchísimo más largas, ¿verdad? Y las diferentes fimbrias, ¿verdad? En este tipo aquí, vean que están expresadas homogéneamente sobre toda la superficie bacteriana.
pero dependiendo de la estructura, así va a ser esa expresión. De las primeras fimbrias que se estudiaron o se conocen, son las que son ensambladas por un sistema de secreción, que es el sistema de secreción tipo 2. Estas fimbrias, el sistema de ensamblaje se llama sistema Chaperón-Usher. Y esto es porque las proteínas que, digamos, del sistema pili tipo P, requieren de una chaperona para transitar por el periplasma. Y en la membrana celular, en la externa de la bacteria gram negativa, hay un translocador, un usher, que su función es recibir esta proteína que viene en la chaperona y eventualmente traslocarla al exterior. De todas estas estructuras que ustedes ven acá, que se van ensamblando, la única que tiene función de adhesión es la que está en la pura punta. Entonces, el ensamblaje es desde la proteína de adhesión, y después lo que se va haciendo es sumando unidades que lo que le van dando es cierta extensión a esa estructura. Pero la única que puede unirse o interacciona para unirse es la punta, la proteína que está en la pura punta, que es la adhesiva. Ustedes con calma, aquí hay un link para un video de YouTube que lo que hace es que ustedes puedan ver este proceso de ensamblaje de este tipo de fimbrias de una manera dinámica, ¿verdad? Para que se lo imaginen bien. Entonces, aquí también se ve, ven, tenemos toda una estructura compleja, un chaperón que se encarga de llevar esas proteínas que forman esta estructura hasta el translocador, y poco a poco se va ensamblando esa estructura. El P viene de patógeno porque este tipo de estructura, la primera vez que se describió fue en Escherichia coli que provocan cuadros de infecciones urinarias. Y resulta que este tipo de colis, las uropatógenas, presentan este tipo de estructura. Y esa adhesina tiene gran afinidad por células en el sistema urinario. Entonces, eso para mí representa una ventaja selectiva porque usted tiene una adhesina que su receptor particularmente se expresa en ese sistema. Entonces, ¿verdad? Es una forma de interaccionar. También en este sistema se conocen otros pili que también están asociados a E. coli o fimbrias que se llaman pili tipo 1, que también se ha visto que están presentes en patógenos y representan una ventaja selectiva precisamente por el tipo de receptor que tiene a nivel celular. Resulta que este sistema es el mismo sistema, ¿verdad? El sistema de secreción tipo 2, siempre va a haber una chaperona y un translocador. Tenemos estas otras adhesinas que se llaman adhesinas APA-DR, donde también se ensamblan por el sistema de secreción tipo 2. O sea, tenemos una chaperona y tenemos un translocador. Resulta que este tipo de estructuras son muy interesantes porque la bacteria puede decidir si la expresa como una estructura, como una fimbria, o si en un arreglo genético solo expresa la adhesina en su superficie. Entonces, vean que expresar una adhesina como una estructura le podría conferir cierta ventaja a una célula, a una bacteria, y expresarla como una proteína sola en la superficie de la membrana le confiere otro tipo de propiedades.
Por ejemplo, si ustedes quieren alejarse de una célula fagocítica, tener un bracito, una estructura que le permita modular esa interacción, podría ser una ventaja. Pero si ustedes quieren invadir un agente, tal vez expresar esa adesina en la membrana sin la estructura facilitaría o haría que esa interacción sea más íntima. Resulta que estas adesinas AFADR, el receptor en las células es una molécula que en inmunohematología se conoce como el grupo sanguíneo DR. Resulta que este receptor se expresa en el 95% de las células del cuerpo humano. Entonces, si uno es una bacteria y tiene este sistema AFADR, representa una ventaja selectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo mi receptor en el 95% de las células del cuerpo humano. Entonces, eso podría ser una ventaja, ¿verdad? Para aquellos patógenos que expresen estas adesinas, ya sea como adesina o como una estructura, una fimbria, una estructura que le permita expresarlas. Vean que no es casualidad que los patógenos humanos presentan este tipo de estructuras, pilis tipo 1, tipo P o otros, que igual se ensamblan por el sistema chaperón-Usher y que son patógenos humanos importantes. Entonces, por acá tenemos, vean, Proteus, E. coli uropatogénica, Yersinia pestis, la agente de la peste. Todos estos sistemas tienen tienen en sus genes, en su repertorio, la capacidad de expresar este tipo de estructuras. Después está el pili retráctil tipo 4. Esta es una estructura que es una modificación. El ensamblaje es parecido al del chaperón, al del translocador con la chaperona, pero el ensamblaje es desde la membrana citoplasmática. No hay una chaperona que lleve estas proteínas hasta la membrana externa, sino que el ensamblaje empieza desde la membrana citoplasmática. Al igual que con los sistemas que vimos anteriormente, la adesina solo es la puntita de esta estructura. Y este sistema tiene una gran propiedad, que es la retractibilidad. O sea, se puede modular qué tan cerca o tan lejos yo quiero estar de ese patógeno. Esto representa una gran ventaja, ¿verdad? Porque permite esa modulación. Y no es casualidad que este sistema solo se detecta en bacterias que son patógenas, no en comensales. Entonces vean que aquí la lista están ciertos patógenos humanos importantes como Neisseria gonorrea o Vibrio cólera, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, y no se ha visto este tipo de estructuras en comensales. Entonces, tenemos una bacteria que tiene una estructura que, eso sí, utiliza energía. O sea, es un proceso que requiere energía para poder mover ese pili, esa fimbria, y sobre todo para poder hacer ese movimiento retráctil. En inglés ese movimiento, por si ustedes lo ven, se llama twitching. Entonces la bacteria lo que haría es, se pega con la adesina y se arrastra. Esto lo utiliza, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa en su primer paso de interacción. Cuando se adhiere a la superficie, utiliza este movimiento de twitching para irse acercando una bacteria con otra y empezar la formación de la biopelícula. Entonces, hay gente que ha estudiado cuál es la fuerza ¿verdad? Y la capacidad retráctil de este tipo de estructuras, y lo que hacen es que pegan las bacterias a bolitas inertes y las ponen a mover
bolitas que están en una trampa de luz. Entonces se puede interpretar la fuerza que le mete la bacteria a esa bolita y como la mueve. Ese tipo de señales se puede transformar en, bueno, ¿cuál es esa capacidad retráctil que tiene la bacteria? Entonces ven que este sistema, las bacterias que lo tienen, definitivamente ya sí les representa una ventaja selectiva. ¿Por qué? Porque esa capacidad de modular qué tan cerca o qué tan lejos quiero estar de la célula hospedero, ¿verdad? Le permite controlar adecuadamente la situación. Entonces, para mí esto representa una ventaja selectiva desde el punto de vista patógeno, y no es casualidad que los principales agentes patógenos humanos, por lo menos, tienen un sistema de estos en su arsenal. Esta filmina es nada más para que ustedes vean eso, que existen variaciones, la misma función, ¿verdad? Ser retráctil, y que está presente en varios modelos de agentes que son patógenos. Después existen otro tipo de estructuras tipo fimbrias que se llaman los curly. Los curly, el ensamblaje es diferente. Todavía no se conoce muy bien cómo esas proteínas atraviesan el periplasma. Lo que sí se sabe es que se liberan externamente y tienen la propiedad de adherirse. Entonces, espontáneamente se van formando estas estructuras. En este caso, los curlis, existen dos proteínas, la CSGB y la CGSA. La CSGB, la propiedad que tiene es que permite la ramificación. Y estas estructuras, a diferencia de las que vimos hasta ahora, todas tienen propiedad de adhesión. Entonces son estructuras como muy pegajosas. Entonces, en este caso, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en una E. coli a temperatura ambiente, una bacteria E. coli comensal expresa los curly, y una E. coli de las que son patógenas también. Pero cuando esa bacteria se pone a 37, o sea, a temperatura mamífero, las comensales no expresan estos curly, pero los patógenos sí lo mantienen. Entonces esto también representaría una ventaja selectiva para esos patógenos que sostienen la expresión de estas estructuras, porque les permite, aumenta la capacidad de adhesión. Y a mí siempre, para mí, la forma en que se ensamblan estas estructuras, o la forma más fácil de recordarse es este juguetillo. Yo no sé si alguno tuvo un juguete como este, que era que uno lo va a pasar, es una rueda que tiene unas bolillas y tiene una palanquilla que cuando se mueve la rueda, se baja esa palanquita y entonces las bolillas caen y entonces las tiran para así como palomitas de maíz, bueno, no sé. Entonces uno lo arrastra y empiezan a hacer plop, 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 plop. Y para mí, así es como se ensamblan estos curly, ¿verdad? Porque a diferencia de las otras estructuras donde hay un orden, aquí lo que se está haciendo es liberando este tipo de proteínas al ambiente externo, y como son pegajosas por naturaleza, ellas eventualmente se van a ir ensamblando. Ok, bueno, como les mencioné, las bacterias gram positivas hasta hace muy poco, cuando uno hablaba de fimbrias, solo pensaba en bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no se habían visto estructuras evidentes asociadas a, por ejemplo, cocos gram positivos. Resulta que este es el descubrimiento de los peeling bacterias gram positivas, se da precisamente porque
estudiando los genomas de un Streptococcus, se dan cuenta que existen unos genes que son o que tienen cierta identidad con genes de estructuras de adhesión en gram negativos. Entonces, lo que hacen es tomar esos genes y los clonan y expresan estas proteínas en otra bacteria. Y después de que los expresan, producen anticuerpos contra esas proteínas. Y utilizan los anticuerpos para eventualmente hacer este tipo de tinciones en microscopía electrónica. Y lo que se dan cuenta es que hacen visible algo que hasta la fecha no lo era. ¿Por qué era que estas estructuras eran tan difíciles de ver? Porque son sumamente delgadas. O sea, son estructuras mucho más frágiles y delgadas comparadas a las que ya se habían estudiado para gram negativos. Entonces, es un descubrimiento interesante porque parte del hecho de observar que existen genes, ¿verdad?, similares a genes relacionados a estructuras de adhesión, y cómo los clonan y los pueden expresar y eventualmente hacer anticuerpos contra eso. A partir de este descubrimiento, entonces, ya sí se conoce y se ha estudiado los mecanismos por los cuales las bacterias gram positivas tienen o ensamblan sus estructuras de adhesión. ¿Cómo lo hacen? Acuérdense que una bacteria gram positiva realmente casi no tiene espacio periplasmático, ¿verdad? Y no tiene membrana externa. Lo que tiene es una membrana citoplasmática y una estructura de peptidoglicán bastante gruesa. Entonces, el ensamblaje de los pili en gram positivas está relacionado con el ensamblaje del peptidoglicán. Y se ocupan varios agentes. Se ocupa una enzima que se llama una sortasa, que es esta enzima que está acá. Y esta sortasa está del lado externo de la membrana. Entonces, tenemos las proteínas que forman la estructura de adhesión, que al igual que en las gram negativas, solo la estructura que está, digamos, en la parte más distal es la que tiene propiedades de adhesión. Las demás lo que hacen es darle, digamos, extensión. Resulta que esas proteínas que forman los pili en gram positivos tienen dos señales. Tienen un péptido señal, ¿verdad?, que la hace que la proteína sea llevada hasta la membrana. Hay traslocación de esa proteína hacia el lado externo. Y la sortasa lo que hace es reconocer una señal específica que existe en esa proteína. Cuando la reconoce, la corta y la pega en la proteína que ya existía. Y de esta manera se va ensamblando la estructura. Entonces, por eso se llama mediada por sortasas, porque se ocupa esta enzima que esté expresada y que esté en la parte exterior de la bacteria, precisamente para poder ir entrelazando, cortando y pegando en el de por sí ya entramada que tiene que ver con la construcción del peptidoglicán. Entonces, las fimbrias en gram positivas quedan entrelazadas entre el peptidoglicán. Sin esta enzima, sin esta sortasa o esta secuencia de reconocimiento, no se podría ensamblar esta estructura. Entonces, rápidamente se pasó de no conocer o pensar que no existían estructuras de adhesión en gram positivos a saber que existen estructuras y que realmente el proceso de ensamblaje es bastante complejo y conservado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se ha descubierto mecanismos de sortasas en diferentes agentes, bacterias que son gram positivas. Bueno, entonces, estos son los, digamos, diferentes modificaciones, bueno, los gram negativos, ¿verdad? Y estas que son específicas de gram positivas. Pero al final de cuentas, todas lo que hacen es un
una estructura con una adhesión. Después tenemos otro tipo de... que son los autotransportadores. Los autotransportadores en las células son sistemas de secreción. Las bacterias tienen muchos autotransportadores que les sirven para poder sacar diferentes componentes de la célula. Resulta que existe un tipo de autotransportador específico que se llaman los autotransportadores triméricos. En este caso, la diferencia es que en un autotransportador normal, como lo dice la palabra, es una molécula propia de la bacteria, donde la misma bacteria sintetiza el translocador y la proteína que se va a secretar. Esto viene todo junto en combo. Por eso se llama autotransportador, porque eventualmente se ensambla en la membrana y trasloca la proteína que se quiere liberar. Normalmente existen procesos enzimáticos donde después de que se trasloca esa proteína, se corta y se libera. Pero cuando se trata de procesos de adhesión, no se da este evento de corte, nada más se expresa la proteína sobre el translocador. En el caso de un autotransportador trimérico, en lugar de que tengamos una sola proteína translocadora y la proteína de interés que se quiere secretar, tenemos una proteína conformada por tres proteínas que se van a secretar. Con lo interesante que los autotransportadores triméricos solo se han visto asociados a procesos de adhesión. O sea, quiere decir que en este proceso de translocación, al final de cuentas, la célula lo que está haciendo es expresando tres proteínas de adhesión en su superficie, en lugar de una. Y esto le confiere ventajas selectivas a la bacteria que lo exprese. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una sola molécula, va a tener tres que le ayudan a mantener esa interacción. Y eso es lo que ustedes ven acá. En lugar de tener una sola molécula para tratar de hacer esa interacción, voy a tener tres moléculas por translocador. Piensen en una bacteria que está en el intestino con flujos, tratando de sostenerse ahí. La ventaja que le podría representar tener tres proteínas en lugar de una para ese proceso. Y casualmente, como lo hemos visto para otros modelos, las bacterias que tienen autotransportadores triméricos casualmente son patógenos. Las bacterias comensales se ha visto que tienen autotransportadores simples, pero ninguno se le ha detectado uno de estos autotransportadores triméricos. Entonces, eso representa también otro evento de estos de ventaja selectiva de un patógeno para sobrevivir. Y ya, por si fuera poco, este es el sistema más invasivo, más evolutivamente, digamos, elegante de todo este proceso de adhesión. Y se llama el proceso TIR-intimina. TIR es receptor de la intimina. O sea, la bacteria produce el ligando y el receptor. Entonces, desde el punto de vista de invasión, esto es súper invasivo. ¿Por qué? Porque es la misma bacteria que le está diciendo a la célula que exprese este sistema para poder unirse. Entonces, véanlo acá, aquí tenemos la intimina en la bacteria
y el TIR, el receptor, en la célula. Pero este TIR realmente es una molécula producida por la misma bacteria. Entonces, este video lo que resume es ese proceso. Vean, aquí tenemos una E. coli, es una E. coli enteropatógena. Entonces, estas son las microvellosidades de los enterocitos del intestino. Como les había mencionado, los flagelos eventualmente ayudan en estos primeros eventos de adhesión para que esa bacteria se pueda acercar al nicho que quiere colonizar. Entonces, a través de un sistema de secreción de una aguja molecular, en este caso un sistema de secreción tipo 3, esta bacteria lo que está haciendo es insertando, ya, todavía no, esta bacteria a través de estas agujas moleculares, lo que está haciendo es traslocando el receptor, el TIR, que además este TIR tiene un péptido señal que le dice que se tiene que expresar en la membrana de la célula. Y entonces, cuando ya está expresado en la membrana, ya puede interaccionar el receptor, el TIR, con la intimina que está en la bacteria. Esta interacción entre TIR e intimina lo que hace es un crosstalk y hace que haya una transducción de señal donde la activación de estos receptores lleva a la modulación de los filamentos de actina de la célula. Y en este caso particular, lo que hace es que pone la bacteria en un pedestal. Entonces, esta E. coli produce diarrea, pero es porque se pierde la capacidad de absorción de agua, porque hay un montón de bacterias en pedestales a través del intestino. Entonces vean que desde el punto de vista de evolución, este es un proceso sumamente fino, donde una bacteria es capaz de modular una célula a través de traslocarle su propio receptor. Profe, una Ahora, pregunta. es Una pregunta nada más. importante, pero también podría ser un blanco muy bueno pensando en estrategias para evitar esta interacción. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque la intimina la produce la bacteria y el receptor también. Entonces, es un blanco perfecto porque no lo produce la célula eucariota, sino que lo produce la misma bacteria. Entonces, son blancos muy particulares. Ahora, estos procesos de adhesión son bacteria dependientes. O sea, cada bacteria, a través de su historia de evolución, ha desarrollado cuál es su repertorio, cuáles son los genes y cuáles son estas estructuras de adhesión que deben expresar para lograr su objetivo final. Y no necesariamente expresan todas las estructuras al mismo momento,
sino que, como les mencioné al principio, hay una secuencia de expresión o inclusive dependiendo del tipo de célula con que interaccionen, así son los diferentes receptores que expresan. Este sistema se puede volver más complejo cuando uno piensa en bacterias que tienen diferentes hospederos, ¿verdad? Y entonces hay que pensar que no todas las estructuras de adhesión se expresan y no todas sirven para el mismo hospedero. Y entonces en ese repertorio genético también tienen que existir moléculas variadas para poder con éxito colonizar los diferentes hospederos de su ciclo de vida biológica. La adhesión es importante precisamente porque en muchos casos es el inicio de la colonización, como habíamos hablado, y la colonización al final de cuentas es cómo las bacterias al final de cuentas viven en la naturaleza. Por ejemplo, la formación de biopelículas. Si no hubiera procesos de adhesión, ese primer contacto, esas modificaciones de superficie, no se podría eventualmente sobre eso construir todo el estrato de organización fisiológica que le trae ventajas a los microorganismos cuando se conforman estas biopelículas. La biopelícula por excelencia, sí, la más conocida definitivamente es el sarro, ¿verdad? O la asociada a los dientes, ¿verdad? Cuando uno tiene que pensar en una biopelícula así de forma rápida, lo primero que se le viene uno a la mente es la placa bacteriana a nivel bucal. Pero en la naturaleza esta es la forma más común de cómo las bacterias viven y sobreviven. Y estas biopelículas pueden ser por un tipo de bacteria o comunidades bacterianas heterogéneas, ¿verdad? Donde hay beneficios entre ellas. Y el mejor ejemplo otra vez es la placa bacteriana, ¿verdad? Si uno no habla por mucho rato, ese ambiente se vuelve más anaerobio y predominan ese tipo de bacterias. Y si uno está hablando, hay aireación y predominan otro tipo de bacterias. Entonces, estas poblaciones bacterianas son muy dinámicas y cambiantes en ese mismo entorno. Realmente el estudio de las biopelículas o el concepto de que las biopelículas es la forma en que las bacterias viven en la naturaleza es un concepto viejo, vean que desde 1943 se manejaban ese tipo de conceptos y digamos, la microbiología o el campo de estudio que más le impulsó realmente es la gente que estudiaba sedimentos y cuestiones que tienen que ver con el mar. Esa es la microbiología que impulsó esta idea. Después se tomaron estos conceptos y se aplicaron a otros campos de conocimiento, como lo es el área de, digamos, de humano o de animales, o de plantas también. ¿Por qué? Porque en clínica humana está el concepto de cultivo puro y de infecciones por una bacteria y ese concepto pues es muy útil a nivel de laboratorio, pero es totalmente antinatural a la hora de pensar en las bacterias y la forma en que ellas viven en la naturaleza. Entonces, poco a poco se ha ido incorporando y se conoce que muchas bacterias, al igual que estas primeras que se describieron asociadas al mar, la forma en que sobreviven es a través de biopelículas porque le confiere ventajas desde el punto de vista nutritivo, de eliminación de desechos y de protección. Entonces, las bacterias, vean cómo la adhesión es importante, es el primer paso de la formación de biopelículas. Conforme aumenta la densidad poblacional, aumenta la producción de moléculas inductoras que al final de cuentas contribuyen a la expresión de genes para
poder generar este tipo de estructuras sociales, donde las diferentes bacterias van a tener funciones variadas. Las que están más unidas a las superficies probablemente expresen más estructuras de adhesión que las que están más afuera. Pero estas que están más afuera serán más resistentes a algunos eventos, ¿verdad? Son bacterias kamikaze, porque son las que están expuestas a todas las condiciones. ¿Para qué? Para proteger estas que están adentro, que eventualmente pueden ir a hacer nuevas colonizaciones. Entonces, es importante pensar o sí, reflexionar sobre que, bueno, primero, el proceso de adhesión como esencial para el inicio de la formación de estas estructuras, pero también que dentro de las estructuras vamos a tener bacterias con diferentes programaciones fisiológicas y todas con la búsqueda de sobrevivir. Esta es una foto muy bonita donde tenemos, ¿verdad?, unos cocos y se les da la dosis de antibiótico y se hace por microscopía electrónica. Después de la dosis de microscopía electrónica, de antibiótico, se ve que sobreviven diferentes focos acá, o sea que no se murió todo. Y si uno entiende esto, también entiende por qué es importante tomarse el antibiótico cuando es. Porque precisamente cuando quedan estas bacterias, la tasa de reproducción de las bacterias es muy alta. Entonces, lo que va a pasar es que si uno no se toma la dosis cuando es, ya otra vez va a haber una cantidad de bacterias muy alta, ¿verdad? Y estar entrando en esos ciclos, lo que va a hacer es inducir resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, el desarrollo de estrategias para inhibir la adhesión en dispositivos médicos. Este es uno de esos campos donde todas esas tecnologías o estrategias nuevas que no dependen de antibióticos, pero que ayudan a inhibir la adhesión bacteriana, es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted le va a poner a un paciente un catéter urinario, ¿verdad?, muchas veces las infecciones son por la colonización del catéter. Entonces, si uno desarrolla materiales o estrategias que permiten o inhiben esa adhesión, eventualmente está mejorando la calidad de vida de un paciente. Y por eso es que los procesos de adhesión han ido adquiriendo importancia, por lo menos en el aspecto clínico, en los últimos tiempos, como alternativas a terapias antimicrobianas o para el tratamiento de materiales que eventualmente se utilizan en pacientes. Y este es un resumen así para los que son más programados, esquemáticos, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, voy a dejar de compartir y si alguno tiene alguna pregunta o algo no les quedó claro. Profe, yo tenía una preguntilla. Ajá. En algún momento hablamos sobre la longitud del pili retráctil tipo 4. Ajá. Y mostró dos ejemplos que a veces era conveniente como alargarlo y a veces acortarlo. Yo quería preguntarle si podía como ejemplificar eso. Como por ejemplo, como qué sería un caso en donde tenerlo corto fuera conveniente o viceversa. Okay. Imagínense una bacteria que se la va a fagocitar. Y yo tengo un pili retráctil tipo 4. Entonces, en este proceso, si yo tengo ese pili extendido, eventualmente puedo evitar ese evento de fagocitosis. Si yo soy una bacteria que no quiero ser intracelular, o sea, que no quiero que ese sistema inmune me elimine. Entonces yo puedo modular qué tan lejos puedo estar de esa célula fagocítica. Pero piense que yo soy una bacteria intracelular.
y más bien ando buscando esa interacción. Entonces, si yo tengo un pili retráctil tipo 4, yo más bien me le pego a esa célula para que me ozonice. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar un pili retráctil tipo 4. Como les mencioné, en pseudomonas también. La pseudomonas utiliza el pili retráctil tipo 4 porque el movimiento de unión es así, se pega y jala, se pega y jala. Entonces sirve para unir las bacterias y empezar sobre eso la biopelícula. ¿Alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro? Yo tengo Paola, una sí. pregunta, sí. Ajá. Profe, como en términos evolutivos, digamos, ¿qué se consideraría más basal? ¿Una fimbria o un pili? Como más basal, más Sí, como que primero. sí, Ok. Yo lo que creo es que, digamos, si uno se pone a pensar en las primeras bacterias o lo más ancestral, ¿verdad? Probablemente, tal vez por su vida libre, no ocupaban estas estructuras. Yo creo que el desarrollo de estas estructuras empiezan cuando las bacterias tienen que empezar a interaccionar, ya sea entre ellas o con plantas, por ejemplo, que es de lo primero, ¿verdad? Que está. Lo que yo he visto es que algunas estructuras de adhesión que tienen las bacterias que se limitan a mamíferos, por ejemplo, son adquiridas. Son genes adquiridos y que vienen, o lo más parecido son bacterias mucho más ancestrales o que tienen alguna relación con plantas, por ejemplo. Entonces, yo lo que creo es que ha ocurrido como una especialización. Probablemente las primeras bacterias ancestrales empezaron a desarrollar estructuras de adhesión, pero estos pili retráctil tipo 4, tirintimina, estructuras mucho más especializadas, definitivamente son producto de esa bacteria interaccionando con un sistema, por ejemplo, inmune, que si no fuera porque desarrollan estas estrategias así mucho más invasivas, morirían. Entonces, para mí, qué sé yo, unos curly, que son estas, las palomitas de maíz, eso es más ancestral, o sea, todas las bacterias lo tenían y probablemente esa modificación de que si está 37, se ve como una adaptación al hospedero. Pero el pili retráctil tipo 4, el tirintimina, los autotransportadores definitivamente son producto de esa presión selectiva de interaccionar con diferentes hospederos. gracias. Profe, yo tenía una pregunta. Ajá. Vimos como estos ejemplos de acinas, pero mi consulta es si se han encontrado como también acinas en estructuras como esporas y si tienen como funcionalidades en la adhesión a pesar de ser, no sé, dormantes y aún así poder como ejercer un efecto sobre el hospedero. Hasta donde yo tengo entendido, en esporas no hay adhesinas expresadas, ¿verdad? Porque las esporas bacterianas son estructuras de protección y metabólicamente poco activas. Muchas de estas estructuras de adhesión, fisiológicamente hablando, requieren energía y, ¿verdad?, cierto proceso para ensamblarlas. Entonces, digamos que serían como eventos contradictorios, ¿verdad? Y energéticamente hablando, contrarios. Profe, yo tengo una Ujú. pregunta. Sí. En estas bacterias que utilizan este mecanismo de tirintimina,
¿qué ventaja le trae a la bacteria ponerse en un pedestal sobre la superficie de la célula? Bueno, eso, digamos, desde el punto de vista de invasión, no hay más, o sea, es un insulto para la célula, porque la bacteria le está diciendo exactamente qué hacer, o sea, le está introduciendo el receptor y toda la modulación de las células a través de eso. Desde el punto de vista de, vamos a contextualizarlo, eh, estas E. coli enteropatógenas lo que producen es diarrea. De hecho, ustedes seguro han oído el término diarrea del viajero. Y eso es que alguien fue de viaje y se comió, no sé, unos tacos ahí en la calle y le cayeron pésimos. Ese tipo de diarrea es por esta bacteria. La diarrea se da porque no hay absorción, porque al haber modificación digamos, de la superficie, de las microvellosidades. ¿Por qué se da esa modificación? Porque usted tiene no una bacteria en un pedestal, usted tiene 10 a la 10 bacterias por toda la superficie. Y lo que se cree es que la bacteria hace esto para que cuando, como es agua, no se puede absorber, ¿verdad? Sigue recto. En esa corrida también la arrastra hacia afuera. Y entonces es una forma de que esa bacteria salga del organismo, donde no le gusta estar. Esa sería una, Ah, ok. digamos, una explicación de para qué le funcionaría, ¿verdad? Sí, Pero realmente la diarrea se da porque se tapiza el intestino con eso. muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, la idea de la clase es que ustedes vean que la adhesión no era tan aburrida como se pensaba antes y que existen muchos mecanismos o sea, con alto grado de evolución de esas interacciones que ha hecho que estas bacterias vayan un paso adelante de esos hospederos. Es un poco la idea de la clase. Yo tenía una última pregunta. Ajá. Ya, sí. Es que en la parte del receptor STIR se mencionó que hay como agujas moleculares. Sí. ¿A qué clase de estructura corresponden esas agujas moleculares? Ajá. Eso yo creo que, bueno, aquí está Esteban, ahí lo estoy viendo. ¿Hay una clase o alguien menciona sobre los sistemas de secreción Sí, como no, la próxima semana vamos a hablar en la clase de vida intracelular, que toca muchos de los temas que ha hablado Carlos. Vamos a hablar un poco de los sistemas de secreción, pero no importa cualquier cosa que le adelante, siempre es Sí. bueno la redundancia. Sí. Entonces, las bacterias han desarrollado diferentes sistemas por los cuales pueden inyectar diferentes materiales a las células. Para eso se utilizan diferentes, así se llaman sistemas de secreción, pero al final de cuentas son estructuras que le permiten a la bacteria liberar sustancias. En este caso particular, eso es un sistema de secreción tipo 3. Los sistemas de secreción tipo 3 y tipo 4, tipo 6 también, son agujas moleculares, donde una bacteria lo expresa y le puede transferir material, ya sea proteínas o ADN, a otra bacteria o a una célula. Y a través de esto se da un crosstalk entre la bacteria y en este caso la célula. Entonces, a través de esa aguja, que es un sistema de secreción, es por donde puede la bacteria traslocar el TIR. Pero para que ese punto haya llegado, para poder expresar ese sistema de secreción tipo 3, tuvo que haber un proceso donde ya ha habido una adhesión irreversible que le permita con seguridad hacer y expresar ese mecanismo. Entonces, en este caso lo vimos como una función de adhesión, ¿verdad? Y vean que hablamos del sistema de secreción tipo 2 y el sistema de secreción tipo 5, que son los autotransportadores. Y el sistema Chaperón-Usher es sistema de secreción tipo 2. Pero existen creo que 7 o 8, no sé,
sistemas de secreción. Y particularmente el 4, el 4, el 3 y el 6 se asocian a bacterias que son patógenos y particularmente intracelulares. Muy bonito, gracias. Bueno, entonces yo creo que si no hay más preguntas estamos. ¡Qué baldazo! Yo no sé dónde están ustedes, pero aquí... Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo la clase. Bueno, Y también agradecerle a los muchachos también, que los vi muy entusiasmados, con muy buenas preguntas y variadas. A Carlos lo volvemos a ver hacia el final del curso, que nos va a hablar de un patógeno de una planta, que es la Xylella fastidiosa, y también es un tema muy interesante, porque ya ahí nos vamos a enfocar en un modelo en particular. A todos gracias y nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.